saludos para todos, espero que se encuentren bien. Bueno, a partir de hoy comenzaré a trabajar el cálculo de áreas, lo correspondiente a integrales definidas. Puede darse el caso en que debamos calcular el área definida entre una función y el eje x, es decir, con x igual a 0. También puede darse el caso en que nos pidan calcular el área entre dos funciones. A veces escuchamos que hablan de área bajo la curva. También puede darse entre tres funciones. Y todo esto puede hacerse con respecto al eje X o en el eje X o también en el eje Y. De esta última poco se trabaja, pero simplemente lo que hay que es despejar a X y saber que ya no la estamos calculando con relación a la horizontal, sino con relación a la vertical. Otra cosa que es importante tener aquí en cuenta es que para trabajar integrales definidas, nosotros debemos saber trabajar integrales no definidas, es decir, conocer el procedimiento básico de integración, ya que en una integral definida podemos encontrar cualquiera de los métodos, simplemente que esta vez vamos a hallar un valor numérico que corresponde a un área que está delimitada o está acotada, está definida entre funciones o entre lo que estas funciones encierran. Habiendo dicho eso, también quiero darles a conocer a través de los videos que estaré haciendo que el área entre funciones o bajo la curva o el área que está acotada también puede calcularse de forma geométrica, puede calcularse a través del método de los rectángulos, también puede darse a través de la suma de Riemann, como dicen algunos Riemann, como se lee. Ya en otros videos he mostrado cómo calcular integrales por la suma de Riemann. Habiendo dicho eso, voy entonces a comenzar con una muy sencilla. Vamos a suponer que nos dicen que calculemos el área definida entre la función y igual a x más 2. Ahí como está, x más 2. Y nos están diciendo que es con relación al eje x o entre esa función y el eje x. Y que nos dan lo siguiente, x igual a 0 y x igual a 2. Hagámoslo así de simple esta para introducir. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es crear aquí la integral definida. ¿Cuál es el intervalo? El área está limitada de 0 a 2 de la función x, ¿cierto? Más 2 diferencial de x. Esto es una función afín, que algunos confunden con una función lineal. La función lineal es aquella que corta el 0, es decir, que no está este intercepto con el eje Y. Y esta es una función afín. Vamos a ver entonces luego de esta una cuando la recta, porque esta es una recta, corta la unión de los dos ejes. En este caso, la horizontal que es la abscisa y la vertical que son la Y. Es decir, que la línea pasa por la coordenada 0,0. En este caso no. Entonces, voy a hacer primero la integral. Es una integral muy fácil. Recordemos que la integral, en este caso, de x sería x al cuadrado sobre 2 más el doble de x. Y todo esto va a ser evaluado de 0 a 2. No creo que una persona de este nivel no sepa que en este caso lo que aplicamos es simplemente lo siguiente. Cuando estamos integrando, en este caso la x está elevada a la 1 más 1. Y eso mismo va en el denominador y quedaría más c, esto toda vez que sea indefinida, pero como es definida, entonces no ponemos más c, y lo que vamos a hacer aquí es aplicar el teorema fundamental del cálculo, que nos está diciendo que si nosotros tenemos la integral definida de a b de una función determinada, esto corresponde, el área será igual a evaluar, ojo, a evaluar primero en f, ¿cierto? En evaluar en el límite superior, menos, ¿cierto? La evaluación con el límite inferior, que sería el valor que esté aquí. Y esto va a ser igual a un área que estará dada en unidades cuadradas. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Simplemente voy a reemplazar primero, ¿a quién? A x por el límite superior, que es 2 elevado al cuadrado, sobre 2 más 2 multiplicando a 2. Y como el límite inferior es 0, sabemos que le vamos a restar el resto y esto nos va a dar 0. Porque si reemplazamos a 0 aquí y aquí, va a dar 0. Lo que significa que esta parte no va. Simplemente el área estará definida, dada
por lo siguiente. 2 a la 2, que es 4, ¿cierto? Entre 2 me daría, ¿cuánto? 2, perdónenme aquí, ¿cierto? Estoy diciendo aquí 2 a la 2, 4 entre 2, daría 2 aumentado, 2 por 2, que serían 4. Y simplemente esto nos daría 6 unidades cuadradas. Este sería el área que está acotada, que está entre esta recta y el eje de las X, o entre la recta y la abscisa. Ahora voy a calcularlo de manera geométrica, utilizando el plano cartesiano. Para eso tengo en cuenta que estamos yendo de 0 a 2 y el área calculada debe ser igual a esta que encontré, ¿cierto? De esta forma. Vamos a hacer entonces, en este caso, una especie de tabla. Vamos a tabular. La función, ¿cierto? Es x, ¿cierto? Más 2. Si hacemos una tabla, que es algo simple, ya deberíamos de saberlo nosotros hacer. Por eso es importante lo que corresponde al conocimiento básico. Vamos a hacer aquí cuántos intervalos necesitamos, cuántos puntos o cuántas coordenadas. Tenemos x, tenemos y. Nuestra integral está yendo de 0 a 2. Entonces necesitamos el 0, el 1 y el 2. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a tomar los números que van entre 0 y 2. Es decir, que x pertenece al intervalo cerrado de 0 a 2. Significa que tanto el 0 como el 2 hacen parte y los números que están en medio de ellos. En este caso solo hay un entero, que es el 1. Decimales hay infinitos. ¿Qué hacemos? Si reemplazamos a 0 aquí, nos quedaría 2. Este 2 es el intercepto con el eje Y, como lo dije al principio. Si reemplazamos por 1, nos daría 3. Si reemplazamos por 2, nos daría 4, ¿cierto? Aquí tengo la función más cerca. Entonces voy a hacer el plano cartesiano con relación a lo que necesito. Si el número más grande o valor más grande que tengo en la Y es 4, ¿para qué voy a hacer entonces eso extenso hacia abajo o lo voy a subir tanto? Simplemente lo puedo hacer corto, es decir, que puedo trabajar con 4 ciertos segmentos o uno más para que no me quede tan apretado. Y acá vamos a trabajar en lo que tiene que ver con las abscisas, ¿cierto? Ya sabemos todos que hacia acá, o deberíamos de saber todos, que hasta acá, hacia acá van las X positivas, hacia acá la Y positiva. Este es, ¿cierto?, la coordenada 0,0, donde se corta el eje de las X, las abscisas, con el de la Y, las coordenadas. Necesitamos hacia acá 1 y 2, no necesitamos más en las X. Y acá 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Vamos a ver los puntos que nosotros tenemos. Alguien pudiera decir, hay los puntos de corte y listo, pero es que miren lo que nos están dando, de 0 a 2. Entonces veamos lo que comprende. La primera coordenada, 0,2, aquí estaría, ¿cierto? La segunda me está diciendo 1,3, 1,3, ¿dónde estaría el 1,3? Aquí, ¿cierto? Luego viene el otro, que es 2,4. Esto, voy a marcarlos con color rojo para entonces pasar aquí, listo, luego la línea. Déjenme, yo tomo aquí un trozo de madera para trazar la gráfica. Esto seguiría, pero en este caso yo no puedo seguir. ¿Por qué no puedo seguir? Aunque esta función como tal, ¿cierto? La función como tal es una función afín y sus dominios son todos los reales, es decir, que yo puedo reemplazar a X por cualquier número. No puedo hacerlo en este caso porque me están diciendo que el área está entre 0 y 2, es decir, hay un límite. Por lo tanto, esto cerraría aquí, es decir, por aquí se cerraría, aquí iría la vertical y el área sería todo esto que está aquí adentro. Este sería el área, esto que ustedes ven aquí. Y esta área, al calcularla, debe ser igual a esta que está aquí. ¿Qué figura es esta? Aquí viene el conocimiento de geometría básica. Es un trapecio, solo que está como dibujado, digamos que en otra forma o en otro ángulo. Pero si ustedes le dan forma y lo hacemos de esta manera, déjenme yo hago una construcción auxiliar, él quedaría como así, más o menos así, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Este acá tendría 2, así, y esto quedaría así. Y miren que sí es un trapecio. Entonces tiene una base mayor y una base menor. La base mayor es esto que está acá, que sería 4 unidades. Su base menor es esta que está acá, que serían 2 unidades.
Para el área de un trapecio necesitamos la suma de las bases dividido entre 2 multiplicado por la altura. Esa es la fórmula. La altura en este caso viene a ser esta que está acá, que es 2 unidades. El área de un trapecio, déjenme yo la escribo aquí, área de un trapecio es equivalente a la base mayor más la base menor multiplicado por 2, dividido 2 multiplicado por la altura. Si me dejan borrar esto acá, que tiene que ver con, ¿cierto?, el teorema fundamental del cálculo, para yo calcular el área acá sería lo siguiente. La base mayor, 4, ¿cierto? Aumentado a la base menor, que es 2. Esto dividido una constante, que es 2, multiplicado por la altura, donde la altura es 2. Y todo esto va a quedar en unidades cuadradas. En este caso, tengo a 2 que divide y 2 que multiplica. Si ustedes hacen la suma, 4 más 2 es equivalente a 6 unidades cuadradas. Ya hemos calculado entonces el área que estaba definida. Miren que se formó un trapecio y esta área que nos dio aquí es la misma que nos dio en esta forma. Vamos a hacer otro donde podamos ver cuando tenemos más de una función. Es decir, que no es una función o el área entre una función y el eje de las X. Vamos a hacerlo entre 2 funciones. Supongamos que a mí me están dando que calcule el área entre 2 funciones. Y puede ser que me den el intervalo o puede ser que no me lo dan. Cuando me dan el intervalo no tengo que hallarlo. Pero cuando no me lo dan, ¿qué debo hacer yo? Igualar las 2 funciones para saber dónde se cortan y poder darme cuenta cuál es el intervalo, es decir, en qué espacio estará delimitada el área o acotada el área entre las 2 funciones. Vamos a trabajar 2 que sean muy sencillas. En este caso, vamos a establecer aquí y igual a ¿quién? A x, y acá tengamos a y igual a x al cuadrado. Vamos a trabajar con esas 2. Tenemos allí 2 funciones, ¿cierto? Una recta y una parábola. En este caso, la recta es una función lineal. ¿Por qué? Porque no tiene intersecto con el eje y, cortaría el 0, el origen. Y la otra es una parábola, que ya hemos de saber cómo se grafica. Si nosotros queremos encontrar los límites porque no sabemos cuál es, simplemente igualamos. Si esta la llamamos, supongamos que la una sea f de x, porque a veces nos dicen eso, y que la otra sea g de x, ¿cierto? Que es igual a x al cuadrado. Igualamos las 2 funciones. Por lo tanto, al igualar quedaría x igual a x al cuadrado. ¿Cómo hacemos para despejar? Ya esto es geometría, ya esto es álgebra básica, ¿cierto? Los puntos de corte, esta x, ¿cierto?, pasaría al otro extremo y podemos igualar todo a 0. Es decir, x al cuadrado menos x. Cuando tenemos, en este caso esto, podemos aplicar factor común, y siempre que apliquemos factor común, el primer valor de la variable que estamos trabajando va a ser 0. Por lo tanto, factorizamos y x multiplica a x menos 1. ¿Igual a quién? A 0, ¿cierto? El factor común. Y esta primera x, déjenme yo aquí paso una de otro color, sería este valor. Entonces, x sub 1, ¿cierto?, sería 0. Y el otro límite está establecido acá, x menos 1 igual a 0. Recordemos que tenemos el teorema del factor nulo. Si 2 factores son iguales a 0, si el producto de 2 factores son iguales a 0, uno de ellos 2 es 0. Por eso es que igualamos a 0. Lo que significa que este 1 se va a transponer. Entonces, x sub 2 será igual a 1. Nuestra integral va a ir ¿de quién? Desde 0 a 1. Esa va a ser nuestra integral. Para saber cuál es la función minuendo, cuál es la función sustrayendo, es decir, qué función vamos a restar de la otra, es importante que nosotros bosquejemos la gráfica. Aunque puede ser que alguien la haga así, y si le sale negativo simplemente lo tome como un valor absoluto. Pero vamos a hacer el bosquejo de la gráfica. Vamos a hacer en el plano cartesiano lo siguiente. Voy a dibujar aquí el plano más o menos como lo necesito. Como el intervalo es tan pequeño, que vamos de 0 a 1, entonces voy a hacer los segmentos de 2 en 2 y voy a tomar solo el cuadrante, es decir, no voy a hacerla casi hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, perdón, no necesito mucho hacia acá, ni mucho hacia la parte de abajo. Entonces podemos trabajar de 2 en 2. Digamos, aquí tenemos, digamos que el 1,
acá el 2, entonces acá 1, 2. Si nosotros observamos lo que encontramos, ¿cierto? Que es el límite que va de 0 a 1, hiciéramos en este caso, teniendo en cuenta la parábola, esta parábola tiene un vértice 0,0. Obviamente, recordemos que el vértice cuando lo vamos a calcular, x es igual a menos b sobre el doble de a. Y aquí, como esta es una, digamos, cuadrática incompleta, solo tiene a, entonces b valdría 0. Sobre cualquier cosa daría 0. Y para encontrar el valor de y en el vértice, reemplazamos a x en la función. Y obviamente también lleva a ser 0, entonces el vértice va a ser 0,0. Y como esta parábola es de coeficiente positivo, abre hacia arriba. Tengamos en cuenta que es simétrica, entonces aquí me falta ampliarlo un poquitico más. X positivas, aquí las Y positivas. Entonces vamos a poner acá, ¿cierto? Uno más. Entonces hagamos la gráfica que corresponde a la parábola. La parábola iría aquí, ¿cierto? Vamos a ver 0, aquí, 1, iría ¿con quién? 1 al cuadrado es 1. Dejamos aquí un puntico. Y, ¿cierto? Menos 1 al cuadrado también daría eso. Pero nosotros, ¿qué es lo que estamos trabajando? Nosotros solamente necesitamos lo que está de 0 a 1. Entonces aquí quedaría como una semiparábola. Una semiparábola, ¿cierto? Vamos a ponerla aquí. Como una semiparábola. Vamos a pegar esto aquí. Obviamente, esta gráfica continuaría, ¿cierto? Ella continuaría aquí. Y si tomáramos más valores por el dominio, ¿cierto? También ella vendría del lado de acá. Venga, yo la hago por aquí. Pero recordemos que nuestro límite es de 0 a 1, ¿cierto? De 0 a 1. Hagamos acá esta parte también. Voy a tratar aquí de no borrar. Esto aquí, listo. Ya ustedes más o menos tienen la idea de lo que estoy queriendo mostrar. Obviamente no me va a quedar perfecto, pero si trabajáramos y tomáramos el 2, entonces nos daría 4. ¿Dónde estaría el 4? Sería 1, 2, 3. Por acá sería el 4. Más o menos entonces quedaría acá. Entonces sí, la parábola tiende como a venir así. Para hacerla un poquito mejor. Obviamente esta también haría lo mismo, ¿cierto? Ya saben que iría más o menos así. Aquí está ya la parábola, que sabemos que tiende hasta el infinito. Pero nosotros estamos aquí limitados de 0 ¿a quién? A 1. Ahora voy a hacer la recta. La recta, si reemplazamos por 0, estaría aquí. Y si reemplazamos por 1, la recta también estaría aquí, ¿cierto? Miren, este es el 1 y este es el 1. Si tomamos una regla y trazo la línea, ¿qué sucedería? Esta sería la recta, que cortaría aquí. Perdónenme aquí. Ahí está. Allí cortaría la recta. ¿Y dónde estaría el área? El área sería esto que voy a pintar aquí de negro. Aquí estaría. Ese sería el área que está limitada. Miren aquí el corte, aquí hay uno y acá estaría el otro. Los dos puntos de corte, 0 y el 1. Y el área sería eso que está allí. Ahora vamos a calcularla. Teniendo quién va por encima y quién va por debajo, nos damos cuenta que la función minuendo es la recta x menos la función sustraendo, diferencial de x. En este caso no podemos restar porque son dos variables de grado distinto, no tienen el mismo grado relativo, no son dos términos semejantes. Por lo tanto integramos de una vez y es una integral directa, x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3. Y esto va de 0 ¿a quién? A 1. Obviamente al reemplazar por 0, ¿cierto? Cuando reemplacemos por el límite inferior nos va a dar 0. Y recordemos que al evaluar primero se toma el límite superior. Entonces el área va a estar establecida por lo siguiente. 1 al cuadrado sobre 2. Perdónenme aquí, disminuido 1 al cubo sobre 3. Pero sabemos que elevar el 1 a cualquier exponente sigue siendo 1. Entonces esto quedaría 1 aquí y 1 aquí. Un tercio, ¿cierto? Un medio menos un tercio. Que si resolvemos esto, 3 por 1 serían 3, menos 1 por 2, 2 sobre 6. Entonces finalmente el área está aquí muy visible. El área es un sexto
unidades cuadradas. Si calculamos el decimal, esto se aproxima ¿a qué? Si resolvemos aquí, sabemos que el numerador es más pequeño. El 6 en el 10, porque esa es la forma de dividir, cuando tenemos algo así, calcular el decimal, ese 6 es como que fuera el 10. El 1 es como que fuera el 10 y el 6 está una vez. Luego nos sobrarían, ¿cuánto? 4. Es decir, 6 en 10 está una vez. Me sobran 4. El 4 lo convierte en 40. Y el 6 en el 40, ¿cuántas veces está? Sería 6 por 6, 36. Está 6 veces. Y sobrarían otra vez sobrarían ¿cuánto? 4. Y esto diría 6, 6, 6, 6. Entonces más o menos sería 0,167 unidades cuadradas. Ese sería más o menos el área en decimales. Continuemos calculando área que está limitada o está acotada entre dos funciones. En este voy a trabajar con dos parábolas. Voy a ver entonces cómo crearlas de tal manera que no me salgan unos intervalos muy difíciles de manejar. Supongamos que tenemos la función f de x y la función g de x. Recuerden que no me van a dar los límites de integración. Supongamos que aquí tenemos x al cuadrado menos x y acá tenemos a menos x al cuadrado. Pongo esta negativa para que cuando agrupe pase a ser positiva. Y acá voy a ubicar en este caso a esta negativa para cuando pase acá se vuelva positiva y se anule. Y acá pongamos aún más 2. Ahí está. Vamos a ver qué resulta. Voy a igualar en este caso las dos funciones para hallar los puntos de corte. X al cuadrado menos x es igual a menos x al cuadrado menos x más 2. Y voy a comenzar a hacer la agrupación, ¿cierto? Entonces, esto que está a la izquierda sigue con su signo. Su compañero, que está aquí, vamos a decir, se transpone y se vuelve más. ¿Cierto? Se vuelve más. Ahora tenemos que aquí continúa menos x. Del lado de acá tiene un compañero que se convertiría en más x al transponerse. Y el 2 se convertiría en menos 2. Y todo igualado a 0. Si observamos, estos dos son inversos, ¿cierto? Adictivos. Por lo tanto, me quedaría 2x al cuadrado menos 2 igual a 0. Y esto aquí ya es de papayita. Simplemente decimos que x es igual a este 2 que se transpone sobre 2. Y como esto era al cuadrado, queda raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y todos sabemos que todo término sobre sí mismo es 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. En este caso más o menos 1. Significa que ya tendríamos el intervalo de integración desde menos 1 a 1. Ahora lo que nos falta es saber qué función vamos a restar de la otra. Pero viendo esto como está aquí, miren lo que sucede. Si usted observa este coeficiente, esta función abre ¿hacia dónde? Hacia abajo. Al ser de coeficiente negativo, abre así. Y la otra abriría así. Entonces quedaría por encima la negativa. Pero vamos a ver si lo que estoy diciendo es verdad. Allí se puede uno dar cuenta fácilmente. Pero vamos entonces a tabular las dos funciones, teniendo en cuenta el intervalo que hemos hallado. Vamos a suponer aquí, este es x, este es y. La primera función es x al cuadrado menos x. La segunda función, vamos a ponerla acá debajo, también hacer su tablita. Vamos a tabular, tenemos aquí, aquí, aquí y aquí. Y tenemos x y tenemos y, x y tenemos y. Entonces vamos a pasar aquí los valores. Vamos de menos 1 a 1. Significa que vamos a tocar el 0, ¿cierto? Entonces, menos 1, 0 y 1. Acá también, menos 1, 0 y 1. Empezamos a, vengan, escribo acá la otra función, que es menos x al cuadrado menos x más 2. Reemplacemos en la función. Tenemos aquí menos 1 al cuadrado 1, menos 1 por menos 1 más 1. Entonces aquí nos daría 2. Alguien dirá, no entendí. Tenemos menos 1 al cuadrado, menos, y aquí menos 1. Todo término al cuadrado es positivo. Menos por menos más, entonces nos daría 2. Ahora si le pasamos por 0, obviamente aquí daría 0. Si le pasamos por 1, quedaría 1 al cuadrado
menos 1, esto nos daría aquí también 0, no tiene ningún problema. 1 al cuadrado, y acá quedaría menos 1, daría 0. Ya hemos hecho la tabla para la primera. Vamos para la segunda, que es esta función que está aquí. Déjenme, yo me agacho. Quedaría, el menos no está dentro de aquí, no queda dentro del paréntesis. Entonces quedaría menos 1 al cuadrado, menos 1 más 2. Esto quedaría menos 1. Esto quedaría más 1. Entonces el resultado sería ¿cuál? 2. Ojo con algunos hacer es decir, cometer el error de hacer esto, de meter que todo esto y que no, el negativo no es la x al cuadrado. Las variables no son negativas, su coeficiente es menos 1. Entonces, vamos para el otro. Si igualamos, si reemplazamos por 0, nos daría el intercepto con el eje y 2. Si reemplazamos por 1, entonces ya sabemos que aquí es 1 al cuadrado, menos por 1 más 2. Este daría aquí, este y este, ojo, daría menos 2 más 2. Ojo, usted dirá, no entendí. 1 al cuadrado, pero porque hay un coeficiente negativo, queda menos 1. Menos 1. Y este de acá menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Más 2, esto daría aquí 0. Déjenme, yo borro. Y vamos a hacer en este caso la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Teniendo ya la gráfica, podemos entonces ver cuál es el comportamiento de las funciones, cuál es la función minuendo y cuál es la función sustraendo. En palabras más simples, saber qué función vamos a restar de cuál. Por lo tanto, la función que está por encima, como lo había dicho desde el principio, es la de coeficiente cuadrático negativo, porque su parábola abre hacia abajo, y la de coeficiente cuadrático positivo abre hacia arriba. Entonces, obviamente, esta g de x sería la que va disminuyendo. Es decir, que tendríamos primero menos x al cuadrado menos x más 2 disminuido. En este caso, ¿disminuido cuál? Disminuido x al cuadrado menos x. Si nosotros resolvemos esta operación, simplemente este pasaría a ser menos. Vamos a hacerlo de una vez. Este pasaría a ser menos y este pasaría a ser más con el respectivo diferencial de x. Aquí estaría así. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si nosotros observamos y reducimos esto por acá en un ladito, nos quedaría menos 2x al cuadrado. Estos dos, ¿cierto? Estos dos se anulan, miren, estos dos se anulan y quedaría más 2. Esa sería en sí la función que vamos a integrar. Déjenme, yo borro aquí con el dedo y simplemente me quedaría lo siguiente. Menos 2x al cuadrado más ¿cuánto? En este caso dijimos que más 2 diferencial de x. Hacemos la integral sin ningún problema. Nos quedaría menos 2 tercios de x a la 3 aumentado 2x. Y esto evaluado desde menos 1 hasta 1. Y aplicando en este caso el teorema fundamental del cálculo, vamos a reemplazar primero, ¿cierto? Vamos a evaluar primero el límite superior. Por lo tanto, tendríamos menos 2 tercios de 1 a la 3 más 2 por 1 y todo esto disminuido, la evaluación en el límite inferior quedaría menos 2 tercios, acá nos quedaría menos 1 elevado a la 3, ¿cierto? Más 2 por menos 1. Cerramos todo esto y vamos a resolver las operaciones que están indicadas. En este caso no habría ningún problema, nos queda menos 2 tercios. Aquí, porque 1 multiplicando a lo que sea, ¿cierto? Queda igual. Y acá nos quedaría más 2. Y en la parte interna tenemos que esto está elevado a un exponente impar. Y como la base es negativa, sigue siendo negativo. Entonces, menos 1 por esta parte que es negativa quedaría más. Y este que está por fuera lo dejaría menos. Entonces quedaría menos 2 tercios. ¿O no? Menos 2 tercios. Vuelvo a decir, este queda negativo por este positivo y el menos que está por fuera lo cambia, ¿no? Esto aquí quedaría menos 2, pero con el signo que está por fuera quedaría más 2. Y ahora lo que hacemos es simplemente hacer una operación de estos dos. Tengo menos 2 tercios. Menos 2 tercios me daría menos 4 tercios. Esto quedaría menos 4
tercios. Y acá tengo más 4, pero a más 4 lo pongo sobre 1 para poder trabajar una fracción con una parte entera, ¿cierto? Ahí está el 1, el invisible que se hace visible. Dios, ¿cierto? No se ve, pero está allí. Resolvemos 1 por menos 4, signo del medio más 4 por 3, 12, sobre 3 por 1, 3. Y ya esto está aquí resuelto. Nos quedaría 8 tercios unidades cuadradas. Este sería el área que está aquí limitada o acotada entre estas dos parábolas. No es algo tan difícil. La idea es seguir trabajando en un próximo video donde haga más ejemplos, donde calculemos también área entre funciones cuando nos dan el intervalo o nos dan el límite. Y no solamente entre dos funciones, sino también entre tres. Y no solo trabajando en el eje X como lo he hecho en este video, sino trabajando también con relación al área que está limitada en el eje Y. Es decir, cuando tengamos que tomar algo que va, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Listo, para todos. No olviden compartir, no olviden suscribirse si no lo han hecho. No olviden darle like.